Listo, para todos. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, el día de hoy vamos a dar continuidad un poco al tema que ya venimos desarrollando en términos temáticos, la perspectiva de la epistemología relacionada con los testimonios de la guerra en Colombia, de la violencia en Colombia como un aspecto relevante. La dinámica del día de hoy es casi que una participación interactiva de todos ustedes, o sostener un diálogo un poco más extenso sobre los temas que nos convocan en las sesiones. Entonces a cada uno le iré dando la palabra para que estén muy pendientes y puedan participar de la sesión. Pueden participar mediante el chat o pueden participar mediante activando su micrófono, no hay dificultad en ese caso, para que podamos tener en esencia todo el resultado de lo que pues podemos ejecutar en términos de la clase y demás. Bueno, básicamente vimos en la sesión del lunes elementos muy importantes y elementos sobre los cuales se mueve un poco la guerra, ¿no? Son elementos que, si ustedes han dado cuenta en las noticias últimamente, han dicho que a pesar del aislamiento, hay enfrentamientos en el Chocó, hay asesinato de líderes sociales de nuevo. Es decir, que la situación que nosotros estamos viendo en el día de hoy en clase, pues no ha mermado en absoluto y siguen concentrándose grupos disidentes al margen de la ley en zonas y corregimientos de Colombia donde pues no hay ni orden ni una ley expresa. A veces hay zonas, y no es de extrañar, que no cumplen el aislamiento simplemente porque tienen sus economías casi que fluctuantes y un poco en crisis, y pues obviamente esto convoca e implica unos elementos a tener en cuenta de que en Colombia existen y se desarrollan en cierto sentido apartados o diversas zonas donde realmente no hay una concentración sólida del poder y de la consonancia del Estado. Entonces, básicamente lo que desarrollaremos en el día de hoy es la participación de ustedes. Si lo quieren ir haciendo de forma voluntaria, lo pueden ir haciendo. Si lo quieren establecer desde el punto de vista práctico, en términos del chat, o abriendo su micrófono, levantando la mano en las participaciones, no hay problema. Lo haremos mediante esos aportes que ustedes puedan consolidar, esas ideas que puedan efectuar a partir de nuestro entregable, que fue el esquema comparativo, mirando un poco estos elementos propios de la guerra y de los testimonios de guerra, más que todo el del Salado, que fue uno de los testimonios más crudos que se han tenido en Colombia. Hay unos más fuertes, más complejos, pero este es uno de los más sonados por su aniversario hace unos días. ¿Listo? Entonces estén muy pendientes. Yo les voy a ir dando un poco la batuta de la clase para que la vayamos teniendo un poco en cuenta y vayamos relacionando estos elementos prácticos. Entonces, yo voy mirando algunos elementos, voy diciéndolos y les voy dando, en este caso, la sesión como tal. ¿Listo? Bueno, en el apartado de hegemonía político-militar, básicamente les explicaba un poco lo de las elecciones, los candidatos, los alcaldes que se ponen, la existencia de ese hombre fuerte que da las órdenes, de ese hombre que dice qué se hace, qué no se hace, qué música se escucha, qué música no se escucha, quién puede movilizarse en el pueblo, cuánto vale una libra de arroz. Son elementos que a veces uno no quisiera entenderlos de la mejor manera, pero sin duda alguna, más en una situación como la de hoy, pues es más viable ese fenómeno y ese acontecimiento como tal. ¿Listo? Bueno, de manera primero voluntaria, ¿alguien quisiera establecer aquí el aporte o el desarrollo que hizo en este punto particular de la hegemonía político-militar? ¿Algún aporte que vean de esta sección del texto en términos voluntarios? Johan. Profe, bueno, pues yo me remití a este aspecto de la hegemonía político-militar, primero encontrando como los factores ilegales pues, que abarcaban todo este territorio, ¿no? Sí, Yo encontré que pues básicamente eran dos grupos o dos frentes de las autodefensas, exacto, uno el bloque norte y el otro el bloque de los héroes de los Montes de María, ¿sí? exactamente. Entonces tenía la duda si en
esa característica que dice como jefe o líder de la hegemonía política, o sea, ¿son esos dos grupos o es más allá, va más allá y de pronto a los líderes de las autodefensas como tal? Bien. O sea, a un Carlos Castaño, bueno, a los hermanos, o simplemente a los que comandaban estos bloques. Listo, muy bien. Sí, básicamente lo que podemos ver son bloques repartidos por muchas regiones de Colombia, imperando y estableciendo un poco el poder. Acá hay algo curioso en los diálogos que la gente da, los testimonios que la gente da, y es que todo el mundo sabe la dinámica de lo que sucede en la región. Todo el mundo sabe quién manda, todo el mundo sabe cuáles las órdenes, todo el mundo sabe la dinámica, por así decirlo, propia de lo que se está estableciendo en ese caso. Pero en esencia hay casi que un silencio en términos de la justicia para poder otorgar de cierta manera culpables o elementos que simbólicamente no lo puedan representar. Vamos con Sergio Arias, que en el chat nos está proponiendo su punto de vista. Y él dice, yo resalté en la lectura como aporte de este tema en cuanto, primero, hay un vínculo por la rigurosidad con que el ejército privado obedece a los mandos del individuo. Importantísimo este elemento, ¿por qué? Porque si no se tiene en cuenta el mando del individuo que está ejerciendo el poder, es muy difícil que sus tropas lo puedan obedecer. Es decir, usted tiene que tener una voz absoluta y una voz respetable dentro de su comunidad para que realmente todas estas tropas, que a veces las mismas tropas combaten entre sí por el poderío de las regiones y el dinero que se mueve. El que mande debe poseer ciertas características de mando, muy bien, y Pablo Escobar es uno de los principales objetivos. En ese caso, cuando los paramilitares y autodefensas empezaron a establecerse en zonas de Colombia, debían establecer vínculos con el narcotráfico, más guiados, por así decirlo, con la perspectiva de Pablo Escobar, que era uno de los jefes máximos de los carteles y quien pues en Medellín instauró toda esta perspectiva del sicariato y el asesinato de algunos policías y miembros del ejército que querían frenar toda su perspectiva. Cristian, puede participar. Pues es que yo también investigué como un poco más a fondo después de lo que pasó ¿Sí? y que todos los altos mandos, por decirlo así, quienes estuvieron involucrados en esa masacre, todos ellos le echaron la culpa como al más alto mando que hay. Exacto. Entonces como que se, se quitaron las responsabilidades de encima echándosela a los más altos. Sí, exactamente. La responsabilidad, de cierta manera, muchas personas se le atribuyen al alto mando, sabiendo que la participación fue de un número muy grande de bloque paramilitar el que incursionó en esta zona, que desarrolló toda la masacre que se dio en ese caso, y pues básicamente nos refleja dos elementos. Primero, que en esa época de la masacre del Salado, las incursiones paramilitares eran diarias. Segundo, que efectivamente había una incursión o una cierta influencia de los carteles en tanto Pablo Escobar estaba por allí vigente y desarrollaba algunos tratados con los paramilitares para obtener algunas tierras, porque una vez se desplazan los habitantes de regiones como el Salado, se apropian grupos paramilitares o básicamente también de narcotráfico para poder hacer toda la instauración de sus mandos y demás aspectos, que es uno de los elementos que surge allí. Actualmente, así en cierto sentido, podamos ver elementos de índole casi que ficcional, muchas novelas, muchos series que se pueden ver, no sé, en Netflix, en canales privados, muestran algo. Obviamente aquí lo principal es mirar que hay una exaltación un poco de la última serie que ha salido, porque obviamente si nosotros queremos hacer un poco crítica de los medios, es posible realizarla desde el punto de vista de verlos, porque si yo quisiera hacer una crítica propositiva de algo, tengo que verlo. Algunas series que se han desarrollado en Netflix como de la apología a los narcotraficantes, nos deja ver a luces algunos elementos, y es que hay una alianza total y el pueblo es el primero que respeta, porque al pueblo es el primero, entre comillas, que le va bien. Muchos pobladores de las zonas donde incursionan grupos al margen de la ley
pues tienen réditos económicos al ser colaboradores en este caso. Vamos con una opinión de Catherine Contreras y nos dice, los que mandan obtienen el poder muchas veces a base del miedo. Excelente aporte porque si usted no instaura el miedo dentro de una comunidad, esa comunidad no lo va a respetar. Y el miedo se impone a partir de los pequeños, perdón, los pequeños, las pequeñas acciones que usted hace. No sé, asesinar a alguien que esté colaborando con las guerrillas, establecer acciones indistintas para poder desarrollar ese miedo. Para llegar al poder se podría observar que la toma ocurrió para influir el miedo en la población y demostrar quién tenía el poder básicamente en la zona. Sí, obviamente, uno tiene que establecer ese poder a partir de toda la perspectiva que se puede cifrar y eventualmente desarrollar, es decir, que la fuerza con la que yo haga mi incursión va a permitir, primero, que pueda obtener respeto del pueblo y segundo, de los demás, de las demás bloques y disidencias que están por allí cercanas. No puedo hacer una masacre sin asesinar, por así decirlo, de manera fuerte y tortuosa a la gente, sino que básicamente tienen que ser acciones muy fuertes para desarrollar toda la perspectiva que se dé allí. Michael Ramírez nos da otro aporte y dice, pero se cuenta que Pablo Escobar no era un señor de la guerra. Perfecto, y eso lo vamos a aclarar en un momento. Debido a que él no era el control de una zona, él solo peleaba por el negocio que él se permitiera. Como lo dice en el control de la economía del libro, ayudaba con la riqueza pública. Muy bien. Los únicos señores de la guerra pueden ser los paramilitares que se apropiaban de zonas indistintas en el país. Pablo Escobar básicamente no quería tanto el control de zonas, quería el control de su negocio, pero no el control político, económico, social. Lo que él quería incursionar básicamente era el desarrollo de su negocio y su negocio llegó muy lejos. Vemos que aún todavía hay una hacienda, que es la Hacienda Nápoles, donde efectivamente se ha desarrollado particularmente toda la riqueza que pudo llegar a tener. Es decir, todo el poderío que se efectuó desde ese punto de vista permite verlo a él no como un señor de la guerra, sino prácticamente como un elemento que quería conservar el negocio que hasta hoy en día todavía tiene unas cifras muy escandalosas de ganancia. En Europa, el precio de la cocaína se subió. Y esto es una medida de quiénes van a poner cuidado en eso, pues obviamente los fabricantes. Hay algo interesante y es que nosotros vemos esto en la década de los 80, los 90, y algo interesante fue el descubrimiento del laboratorio de cocaína que estaba cercano, entre comillas, a la finca del embajador de Uruguay acá en Colombia. Eso nos lleva a pensar dos cosas. Primero, que el negocio está totalmente vigente. Segundo, que el negocio todavía produce unos réditos interesantes. Y tercero, que a nadie le interesa frenar o dar denuncias, porque aún hoy en día este embajador todavía está libre y básicamente lo que atribuye es que él nunca se dio cuenta de que el laboratorio estaba allí, nunca tuvo en cuenta ese aspecto, sabiendo que las toneladas que se distribuían casi que mensualmente producían una cantidad de dinero absolutamente grandísima. Entonces hay que pensar en esos aspectos de que primero el negocio está vigente, segundo nos produce tantos réditos que en Europa ahorita el precio está obviamente por las nubes y así estemos en aislamiento, todavía se producen grandes sumas de dinero con esta producción. Alejandra Higuera nos comparte una opinión y ella dice, yo comparé la lectura del video en este punto como que este ejército tiene que mostrar su fuerza y poder por medio de la evidencia que fue lo que pudimos evidenciar en el video, donde mataban a las personas en las canchas y creaban un espectáculo, en donde mostraban su poder para crear temor. Muy bien, es interesante la forma como hay que mostrar el espectáculo. El hecho de tocar casi que en términos artísticos, entre comillas, y musicales, tocar las gaitas y las tamboras en el momento que iban asesinando personas, eso es un espectáculo. Es el golpe que tienen que atribuir en ese momento para establecer la fuerza respecto a las otras agrupaciones y crear, como dice la compañera, el temor y el respeto que se puede imponer en esta zona para seguir haciendo seguir delinquiendo en cierto aspecto
de manera libre y de manera que ni siquiera el ejército pudo controlarlos por el poderío y la masacre que cometieron. Imagínense ustedes que los altos mandos del ejército digan, bueno, hubo una masacre de tal índole, hicieron esto, esto y esto, por favor vayan a repeler el ataque. ¿Con qué se van a encontrar las fuerzas militares en ese caso? Sabiendo que también hay unas alianzas allí expresas que no conviene frenar esta perspectiva paramilitar. Johan Martínez nos dice si Tranquilandia, de hecho Tranquilandia todavía es una zona eh, fructífera, de hecho todavía casi que le hacemos apología a estos elementos y hoy en día todavía la circulación de cocaína al exterior es de una manera bastante amplia y pues obviamente sí, uno dice es un negocio que ha dejado muertes, es un negocio que ha dejado muchas víctimas, pero es un negocio también que el gobierno en este momento no ha parado o no ha totalizado su gran ofensiva, así tengamos un plan Colombia vigente. Dice Caterín Contreras, con un nuevo aporte, los paramilitares tomaban control de grandes territorios, ya que ellos empezaron a sembrar la mata de coca y para eso necesitaban terrenos. Muy bien. Pablo Escobar traía la pasta de coca de Bolivia y Perú. Muy bien. Esa es la estrategia que se puede instaurar en estos pueblos. Entonces, el Salado tenía, casi que en el Salado se podía cultivar de todo. Y los cultivos que se daban en el Salado traían grandes réditos económicos. Eso es una zona perfecta para los grupos al margen de la ley, para que puedan tomar la zona, sacar la gente e instaurarse allí para hacer la siembra de todos sus cultivos ilícitos y tener las sumas de dinero que se tienen hoy en día. Lo que hacía Pablo Escobar era ser intermediario con los insumos que se necesitan para los laboratorios y como el negocio pues obviamente es tan grande, desde allí establecer una perspectiva de ese caso para efectuar el negocio que efectivamente ha tenido grandes sumas de dinero en el exterior y que aún pues se valora de una manera bastante grande afuera. Johan indica, los paramilitares fueron creadores del narcoestados. Muy bien, esa expresión me parece muy acertada. Según esos 5 aspectos de los señores de la guerra, exactamente, el narcoestado desafortunadamente es el que se impone en muchos países, más que todo en términos de Colombia, y es como nos moldea un poco el narcotráfico a nosotros y cómo ese aspecto interesante y relevante a la hora de discutir la economía, porque es lo que casi que solventa un poco el rédito de la economía, permite que nos vean, no es por nada, que nos vean en el exterior como consumidores y productores de cocaína, porque sobre la base del imaginario cultural internacional, aún lo seguimos siendo, aún salen noticias, las series que la gente ve en el exterior, cuando alguien tiene la oportunidad de salir del país, lo reconocen por las series de narcotraficantes que se producen día a día en Colombia, que es algo, primero, hay una estigmatización vigente. Segundo, pues eso es lo que pasa acá en Colombia y para nadie es un secreto, eso es lo que sucede todos los días. Entonces ahí se muestran un poco las dinámicas y es entender que para afuera en el exterior, para algunas personas, no para todas, básicamente todos somos de esa índole, todos estamos en el negocio y todos, por así decirlo, tenemos la mancha establecida desde ahí. Andrés Felipe nos señala que estos grupos paramilitares y estas guerrillas se ubican en zonas estratégicas. La zona de los Montes de María es un corredor estratégico que conecta el Golfo de Morrosquillo. Muy bien. Además, esas tierras son productivas y extensas y les servían para esconderse. Para esconderse, entonces me perdió. Para ellos es importante imponer el control en estas zonas productivas para mantener un monopolio. La estrategia geográfica de los grupos paramilitares y de guerrillas es totalmente importante. De hecho, si ustedes dan cuenta, la zona de La Guajira es una zona muy relevante. La zona de Santa Marta en la parte del Tayrona son zonas muy interesantes por el aspecto montañoso de Santa Marta. Desde allí se pueden repeler los ataques y vislumbrar al enemigo de una manera amplia y además poder desarrollar todos los réditos en términos de laboratorios de cocaína y toda la perspectiva que se pueda dar allí, porque son un poco alejados de la vista del Estado. Además, ese monopolio se instaura
en términos básicos y es desarrollar pues básicamente la productividad del terreno. ¿Qué nos lleva a eso a entender? Que yo lo que debo hacer como aspecto de estrategia en términos de apropiarme de una población es sacar la población y ser casi que dueño de todos los terrenos que hay allí para hacer mi negocio un poco más viable. ¿Listo? Bueno, Michael Ramírez dice, pero muchas veces no era por la siembra de coca, a veces era por el control de la zona sin más. El lugar donde atacaban a ejércitos y las mismas FARC, por ejemplo, Dindal, Cundinamarca, una zona casi invisible donde estaban las FARC y llegaron los paramilitares casi al mismo tiempo que el ejército. Entonces había una guerra donde murió gente por sospechas de deslealtad. Muy bien, es un aspecto muy relevante. A veces la deslealtad de no saber con quién me voy, si con los paramilitares o con los guerrilleros, conllevaba de cierta manera a establecer el vínculo de realmente yo a quién le colaboro. Si le colaboro a este, el otro me mata, y si le colaboro al otro, pues este primero me asesina o me desplaza. Entonces realmente hay un establecimiento interesante de cómo las estrategias pasan por lo económico, pero también pasan por el control para que se respete la instauración que se da desde el punto de vista social. Alejandro Higuera propone también lo que se menciona en textos que son límites geográficos en los que el gobierno nacional no llega y son suplantados por otro poder. Muy bien, hay una suplantación total. El Estado no llega, el Estado no consigue establecer sus vínculos desde allí y por ende pues llegan los grupos al margen de la ley a instaurarse, a hacer lo que quieren, porque ahí se hace lo que realmente ellos quieren y desde allí se desprende un poco la perspectiva que se puede dar en ese caso. Y Camila Ruiz asume, el tráfico de coca es uno de los mercados que mantiene el Producto Interno Bruto en el país y permite no aumentar de más la deuda externa. Muy bien, ese es un aspecto sobre la economía que es muy interesante y es como nosotros podemos ver que el tráfico, así sea ilegal, mantiene, por así decirlo, ajustados los niveles de las crisis que se pueden solventar en nuestro Producto Interno Bruto y aumentar esa deuda externa que se tiene en todos los países con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué lleva a decir esto un poco? Que nuestra economía, además de ser extractiva, extraemos petróleo, extraemos minerales, también tiene concentración de cultivo ilícito que se exporta y las cifras de ese cultivo ilícito, así sean ilegales, entran a las arcas del Estado como un elemento propio y un elemento total y básico de los elementos que se puedan dar como nivelación económica, que en este momento es muy interesante saberlo, el gobierno tiene los recursos bien manejados para solventar las crisis que se están dando hoy en día. Anoche, los disturbios que han habido, toda la perspectiva que se está dando en términos caóticos, que la gente ya no tiene para comer. Y eso pues se solventa con crisis económicas que realmente pueden ser financiadas por el Estado, pero la corrupción y el pensamiento narcotraficante nos ha llevado a otros rumbos. Listo. Lisette Mikan nos aduce, pero muchas masacres se dan por venganza contra un vecino familiar. Perfecto. Muchas masacres de estas son venganzas, exactamente, contra vecinos o familiares que quizás le quedan debiendo una plata, que quizás alguien se metió con la mujer del otro. ¿Qué hace el vecino? Va donde el jefe del momento, le dice que pasa tal situación y aquí la justicia, que es uno de los componentes que va más adelante, se le atribuye no ni a la fiscalía, ni a la seccional que haya en el pueblo, ni a la policía, sino que la perspectiva de la justicia y de la administración de la justicia en términos carece de una legalidad. No hay un marco legal y regulatorio que lo haga. Son las acciones del hombre o del ser humano en contra de otro ser humano a partir de que si usted cometió deslealtad, si usted le hizo esto a su vecino, tiene que morir o ser masacrado al frente de todo el mundo. Esteban Puentes. Listo, no hay problema, Esteban. No hay problema. Estamos tratando de establecer vínculos con esta perspectiva de los puntos que llevamos en el texto. Ya iríamos acá con nuestro segundo elemento, que es la toma del Estado y el respeto de la nación. Y hay algo muy importante
voy primero con la opinión de Cristian, que dice que las masacres ocurrieron en el Salado, la mayoría solo fue para dar terror e incluso divertirse. Sí, 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 triste eso de escucharlo, pero así fue. Por ejemplo, la escogencia de personas que eran asesinadas al azar. Disculpen que se me perdió un poco la opinión acá. Listo. Que eran para simplemente asesinarlas. Sí, de hecho se hizo un sorteo. Las personas que tuvieran tal o cual número iban siendo asesinadas y las otras tenían que ver, que es el espectáculo que muy afortunadamente ustedes han propuesto, el show mediático de hacer la masacre lo más espectacular posible para que se ejerza ese respeto y esa dinámica de violencia respecto a estos otros grupos que están imperando por allí el orden público. Juana Martínez nos dice, en el caso del Salado fue por rumores de presencia de personas de las FARC, muy bien, en el pueblo y por eso se ocasionó la masacre, pero como los paramilitares no sabían exactamente quiénes eran estas personas, asesinaban al azar, muy bien. Hubo unos chismes, hubo un chismorreo, unos elementos por allí muy particulares que empezaron a decir las otras zonas, un poco de envidia, zonas cercanas al Salado, empezaron a ver que el negocio de los cultivos que ellos tenían agrícolas era muy fructífero, porque la tierra se les daba, porque efectivamente empezaron a crecer como población, que en algún momento pudo ser corregimiento, y efectivamente desde allí se estableció un punto de vista de decir e irse ante los jefes paramilitares, en tanto chismorreo un poco, el voz a voz, a decir que colaboraban con las FARC. Lo primero que hicieron fue incursionar, asesinar, como no sabían quién era colaborador expreso, explícito del grupo guerrillero, pues empezaron a asesinar a la gente a partir de ese sorteo que se realiza. Suenan las tamboras, suenan las gaitas y desde allí pues evidentemente todo el descontrol que se da. Valentina Hernández indica, es evidente la pérdida del control del monopolio de la violencia de las fuerzas seguras de las fuerzas de seguridad legítimas en grandes áreas del país. Ni el Estado puede llegar a proteger todas estas zonas, pues prácticamente estas regiones están desprotegidas por ellos. Por ejemplo, en el video, el 18 de febrero llegaron los paramilitares al Salado en busca de los guerrilleros, lo cual conllevó a masacres, despedidas de gente inocente, niños, jóvenes y adultos fueron agredidos y asesinados. Muy bien por este comentario, Valentina, y es que propone que la fuerza legal en términos del Estado, no cobija todas estas zonas indistintas en Colombia, sino lo que conlleva, por así decirlo, es dejarlas un poco a la deriva, lo cual permite que estos grupos paramilitares lleguen a buscar su objetivo, que son los guerrilleros, y como no, en cierto sentido, no tienen en cuenta quiénes son, no los identifican, empiezan a asesinar de manera tan cruel y tan despectiva a niños, jóvenes, lo que se les aparezca por delante. Acá no hay distinciones, acá no hay, por así decirlo, momentos en los que uno pueda ver que se le respete la vida a un niño, no, también es asesinado de la manera más cruel y más vil. Camilo Celis señala, la masacre del Salado también se dio porque el Salado estaba creciendo económicamente y sí, había un crecimiento exponencial, había un crecimiento bastante amplio del Salado y por eso todo este voz a voz permitió que la llegada de la incursión paramilitar se diera. De hecho, en la salida de los paramilitares del pueblo después de que cometen la masacre, pudieron ser capturados por las fuerzas militares, pero en un aspecto bastante complejo y bastante distorsionado de la política pública, permitió que los paramilitares pudieran salir sin repeler su ataque y salieran de ahí como Pedro por su casa, cosa que es indignante, cosa que a nivel internacional debería ser condenada. Pero como vemos en la toma del respeto del Estado-Nación, a los paramilitares y a los jefes de paramilitares no les conviene que una ente internacional ingrese a cuestionar o a establecer justicia por sus delitos. A los paramilitares les conviene que el Estado colombiano los juzgue, porque obviamente sabemos cómo se establecen los vínculos en leyes y en justicia en el país. Valentina Moreno afirma,
utilizan los medios de comunicación para pintar distintas escenas donde ubican muchas de las veces las escenas de acuerdo a lo que les conviene a los grandes dirigentes. Sí, nosotros vemos que los especiales de Caracol o de los canales privados mostraron que hubo una masacre, que se efectuó un desarrollo de ciertas dinámicas violentas en el aniversario del Salado, que debería producir pena más bien, casi que tener aniversarios de una masacre tan fuerte, entrevistan personas, establecen diálogos, pero aquí lo que realmente se desarrolla es que la masacre queda ahí y no se condena absolutamente, no se señala a nadie. Simplemente se dice que hubo una masacre, hubo unos muertos, pero nunca se dice, están siendo, la justicia los está llevando a este aspecto o a diferentes elementos. ¿Listo? Ivonne, puedes intervenir y me complemento con tu opinión. Si quieres, puedes de una vez intervenir. Es que también me parece, pues lo que hablamos, es bastante indignante también la posición que toma el Estado frente a como al trato que se le da a las víctimas. Por ejemplo, ahí contaba una señora que ella quería ir a enterrar a sus hijos y que no se las quisieron entregar y la dejaron ahí en la montaña de muertos como 4 o 5 días hasta que al gobierno se le diera la gana de ir a recoger los cuerpos. Y después, cómo se burlan, que el señor decía como que a mí ellos no me vengan a decir que no cantaban y que no celebraban las muertes cuando realmente sí lo estaban haciendo así. Es como que no se le da ni credibilidad a las víctimas porque decían que no exageraran algo que no era. Muy bien, sí, sí, de hecho se ve en cierto sentido como un poco de exageración de las víctimas, pero realmente aquí lo que se atribuye en términos prácticos es que hubo una masacre y no, en este momento no hay condenados por las masacres que se han cometido. De hecho, hay procesos en la fiscalía que están determinando quiénes han sido los autores intelectuales, pero hasta el momento el silencio es total. Y las víctimas siguen un poco advirtiendo la situación en muchas poblaciones, pero esas situaciones no se han develado de una manera realmente justa. Johan Martínez tiene la palabra. Bueno, profe, yo pienso que eso que dice evidencia muy bien en el documental de la próxima semana, ¿no? En el Impunity. Ahí se ve claramente como esa incongruencia Sí. que tiene el Estado con estos hechos y además de eso la desfachatez que tienen estos tipos a la hora de afrontar a las víctimas, ¿sí? Es muy, pues para mí es muy crudo la forma en que lo abordan y también la forma, el manejo que se le dio a este proceso, ¿no? Que al final quedó como lo dice el documental en una impunidad total porque pues salieron extraditados la mayoría de las personas que estaban hablando, entonces pienso que sí es, como dice Ivonne, una cruel realidad que no se le maneja. Listo, muy bien. Sí, de hecho, acumulamos muertes, acumulamos masacres, acumulamos diferentes elementos en la vida práctica, pero quizás lo más importante es que nunca hay un establecimiento de impunidad. Se establece la impunidad por toda parte, no hay condenados, hay extraditados, pero los extraditados gozan de beneficios y realmente es triste ver este aspecto. Jonathan tiene la palabra. Pues también en este caso, las personas, por decirlo así, los de Salado, no tuvieron, por decir, las personas afectadas o pues que fallecieron como tal, no tuvieron un, digamos, un entierro digno de la cual Bien. se pueda sentir como, digamos, los familiares o las personas, la comunidad de alrededor, ya que tenían que hacer agujeros y pues porque no había, porque eran tanta gente que pues en el cementerio no cabía y en cualquier otro lado hacían agujeros y metían entre 4 o 5 cuerpos sin poder hacer nada. Y pues el agujero no era tan profundo, entonces pues se mantenía esa como que se mantenía ese ambiente pesado mediante todo eso. Listo, perfecto, muy bien. De hecho, muchos de los familiares lo que reclaman de manera indistinta es poder enterrar a sus familiares. Y eso no se ha podido dar, eso no se ha podido desarrollar porque las fosas están regadas por todo Colombia. En David, Antioquia, se han encontrado algunas fosas que hacen parte de falsos positivos, pero en otras zonas de Colombia se han establecido fosas donde se han efectuado masacres y esto fue lo que en algún momento se dio como la reparación
y demás, que lo vamos a ver la siguiente semana con los diálogos que hacían los jefes paramilitares con las familias, que esto es muy interesante para mirar estos elementos. Valentina Bermúdez indica, se hace evidente el interés de llevar a cabo actividades de narcotráfico, corrupción y terror civil. Sin embargo, no se buscaba necesariamente la toma absoluta del Estado, pretendían adquirir un poder subnacional. Muy bien. Aquí lo que los paramilitares no querían era llegar a una presidencia absoluta de Colombia. No se quería establecer un vínculo allí porque no es necesario, no hay necesidad de establecerlo desde ese punto de vista. Cuando se llega al poder total de un país, pues no se van a tener los réditos económicos y además no se van a tener los beneficios en justicia que tienen todos estos grupos al margen de la ley. Ellos hicieron lo que se les vino en gana en cada una de las zonas de Colombia porque simplemente estaban cobijados a veces por la propia fuerza pública. Y eso los llevó a establecerse en condiciones subnacionales y hacer estados pequeños dentro del estado. Eso nos lleva a decir, primero, que en Colombia es muy difícil hablar de democracia. Y segundo, también es muy difícil hablar efectivamente de todos los términos que se dan en este aspecto de manera relevante. Carlos le indica que ese crecimiento generó sospechas de alianzas con otros grupos. Bien, de hecho, muchos paramilitares se aliaron en las comunas de Medellín para combatir con el ejército todos los elementos que se estaban dando allí en términos de la distribución, control y manejo de las drogas en las comunas como tal, porque allí hay un negocio también grandísimo de todo de estupefacientes y demás, que ha permitido establecer vínculos entre paramilitares y ejército, que son de hecho, fueron hasta retratados por la exposición de Jesús Abad Colorado en la galería, como se puede ver, y realmente hubo unas alianzas bastante extremas que evidentemente dejan ver que hay ese aspecto de mirar, usted haga y yo lo respaldo. Alejandra asume. En este punto puede ver cómo se pierde el control de la violencia de las fuerzas de seguridad del país, al igual que el ejército como tal no controla la violencia, sino que muchas veces la promueve. Muy bien, sí, desafortunadamente, con el tema que se estaba hablando anteriormente de las alianzas, se establece un vínculo muy fuerte y es la conveniencia que se tiene. A veces el ejército no puede combatir a los paramilitares por los mecanismos y la estrategia militar que ellos tienen. A veces los grupos en esencia paramilitares tienen unas formas, instrucciones militares muy fuertes, un armamento quizás mejor que que el del ejército. Por eso se deben establecer ciertos elementos de compartir aspectos, alianzas, para primero controlar los pueblos y segundo no atacarse porque obviamente el ejército tendría o reportaría unas bajas bastante amplias y eso no conviene para un país. Saber que la fuerza propia militar no puede repeler los ataques de los diferentes grupos que han incursionado en todas estas zonas. Daniel señala que además se debe tener en cuenta que los paramilitares ayudaban al ejército y viceversa, pero realmente el pueblo no se pondrá a pelear contra un bando u otro, sino que ayuda a que instaure el miedo. En realidad el pueblo es el que pierde siempre. Muy bien. La población civil está en el centro de todo. La población civil está casi que a expensas de lo que suceda en estos enfrentamientos y es esa misma población civil la que se ve casi que condicionada por todo el término todo el elemento particular en muchas obras literarias muy interesantes para quien quizás quiera o tenga el tiempo o el momento de leer una de las obras literarias que cuenta un poco la violencia, un poco todo este elemento, la voy a proponer en el chat, que quizás pueden ustedes leerlas en algunos tiempos de descanso o quizás para cambiar un poco la rutina académica y personal. Ahí les envío una novela que se llama Los ejércitos de Belio Rosero. Es un relato bastante interesante de incursiones paramilitares, de incursiones muy fuertes que realmente han retratado en la literatura todo este rédito que se ha establecido en Colombia en torno a la violencia. Bueno, ya hemos hablado un poco de la administración de la justicia, me han contado un poco de los términos que se han desarrollado para justiciar a las personas.
Y también podemos hablar un poco de la economía que se establece allí, que también hemos hablado de algunos apartados, y es cómo los precios cambian, cómo la vida cambia, cómo la instauración de grupos paramilitares cambia la dinámica social, y lo más importante es que si usted no está de acuerdo, tiene que salir de allí. Si no está, por así decirlo, conforme con la situación, pues es asesinado o simplemente desplazado de su zona, y los empresarios del narcotráfico que se exponen allí son los que tienen todo el rédito, son los que tienen todo el dinero, y a Colombia le quedan muy poquitas en términos socioculturales, muy poquitas regalías para poder disponer. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Imagínense ustedes, en regiones aisladas, poblaciones aisladas con paraestado, en aislamiento. Imagínense la condición en la que están en estos momentos, porque realmente se expone un evento bastante particular allí, y es cómo ellos tienen que vivir la violencia dentro de sus poblaciones, y además aislados y con una economía que empieza a regularse de unas maneras indistintas allí. ¿Listo? Vamos a leer ahora la apreciación de Alejandra, que nos dice que para no perder su existencia necesitan imponer su orden sobre el comportamiento que las personas deben cumplir. Por esta razón crean su propia justicia. Sí, muy bien. Si hay miedo, si hay terror, lo que yo tengo que hacer es casi que decir que apropiarme de esa posibilidad y ver la posibilidad en el término de que si no cumplo me matan, si no cumplo pues efectivamente me tienen que desplazar de allí. La economía, pues básicamente la explotación de esa economía se basa en lo que yo les hablaba de extorsiones, de vacunas, y pues así se moldea un poco estas poblaciones que hoy en día, pues como lo podemos ver, es difícil saber cómo están viviendo. Hay zonas donde el Estado particularmente no llega. Imagínense en esta cuarentena, hay gente que no, que esta cuarentena los cogió sin un peso en el bolsillo, y que básicamente tienen que someterse a casi que una protesta social como se vio anoche, una protesta de mostrar que el Estado no está colaborando quizás con lo que debería colaborar. De pronto se puede salir de las manos un poco controlar todo el país, controlar a todas las familias que no tienen, pero la corrupción nos está ganando un poco, la corrupción le está ganando al Estado un poco, y la idea es que lleguen esos fondos a las familias que lo necesitan, y que pues esta crisis no se ahonde un poco más, que esta crisis pueda mermarse un poco. Juana Martínez señala que a quien no cumpla o esté de acuerdo con las leyes que imponen es asesinado, como el caso de la defensora de derechos. Muy bien. Acá los líderes sociales, por el simple hecho de denunciar, básicamente lo que son es ultrajados, asesinados, y pues obviamente en un término posterior, casi que desplazados de sus zonas por estar denunciando las verdades que pasan. Es imprescindible ver cómo las personas tienen que quedarse callados, y tiene que haber un silencio que impere en todo este aspecto para relacionar casi que el respeto por su vida y sobrevivir en estas zonas. Exacto, y si denuncian y siguen en pie al poco tiempo los asesinan, sí, básicamente los matan porque tienen las verdades y dicen las verdades que muchos callan, que muchos no quieren desarrollar. Y por último, ya en la última sección de nuestra clase de hoy, hablaremos del derecho a la ciudadanía, que esto es paradójico, esto es casi que no se cumple, porque el ciudadano es el que vota libremente, el que puede de manera libre moverse por su pueblo, hablar lo que quiera, decir lo que quiera, pero el derecho a la ciudadanía se lo ganan los que cumplen con los deberes y derechos que se establecen allí en estas zonas paraestatales. Y si se dan cuenta ustedes, si ni siquiera se puede establecer la votación de manera libre, sino más bien controlada, imagínense qué se produce en el término del desarrollo de poder vivir libremente allá. Si a veces ni siquiera la música que le gusta a las personas se puede escuchar, si a veces ni siquiera la ropa que les gusta se la pueden poner en estas zonas, porque impera el desarrollo básico,
o el desarrollo de una perspectiva sobre la cual, pues desafortunadamente allí hay un rédito bastante fuerte y bastante complejo para el establecimiento de nuestra posible democracia en este aspecto. ¿Listo? Entonces, básicamente son estos los elementos, básicamente son estas las puntualidades que se querían expresar a partir de esto. Hay unas precisiones en la parte de abajo. Listo. Sergio Arias nos dice, en el video nos mostraban que el derecho se viola totalmente e incluso se ve saqueado el derecho más importante de un ciudadano, que es la vida. Y con esto se pierden todos los derechos de sus viviendas y con ello mediante sus humillaciones se juega con las vidas de los ciudadanos como si se tratara de un objeto material que no tiene valor, dando con esto la muerte de más de 3.000 habitantes de esa misma comunidad. Sí, a veces las cifras que nos dan en términos de muertes por masacres son disfrazadas, no son las muertes que suceden en todo caso, sino que básicamente se desarrollan de una manera casi que mermando el problema, dándolo como una casualidad, pero sí eventualmente hay un derecho, el derecho a la vida es el que se está violando allí, el derecho a subsistir, el derecho a tener una vida realmente adecuada. Entonces, a veces, desde la comodidad de nuestros hogares en Bogotá, estemos como muy lejanos a la situación, pero sin duda es una situación muy difícil, sin duda es una situación que debemos tener en cuenta y que nos está golpeando actualmente. Y pues claramente es una reflexión, muchachos, a que miremos que el país, pues, no sé, está envuelto en crisis muy grandes, pero también hay soluciones que se pueden dar en términos de propuestas y demás. Carol Carvajal indica que esto es con el firme propósito de que se identifiquen quien tiene el poder en ciertos territorios, dando lugar también a la extracción de recursos para la financiación de la guerra y en ocasiones comprometiendo la lealtad de la población local exactamente por medio de la extorsión, sobornos y la violencia. ¿Qué pasa? Como dice la compañera de manera muy acertada, a la gente le toca trabajar, por ejemplo, extrayendo petróleo. A la gente le toca estar con su batea sacando minerales o sacando pepitas de oro. A la gente le toca trabajar en el cultivo ilícito, porque son las únicas maneras de economía que se pueden desarrollar en esas zonas. Y básicamente, si a mí me crean una necesidad de alimentar a mi familia y yo no lo puedo hacer de manera legal, pues obviamente empiezo a establecerlo desde la ilegalidad. Muchas personas dicen que a veces produce más réditos cultivar coca que cultivar papa. Muchas personas lo aluden en términos de que esos paraestados, al cultivar todos estos cultivos ilícitos, valga la redundancia, hacen que la gente tenga la obligación de hacerlo. Y pues obviamente llevar nuestra economía hacia la extracción y pues obviamente dañar el medio ambiente de una manera bastante fuerte. Juana Martínez dice que El Salado era un pueblo que estaba teniendo un gran desarrollo por su economía y luego de la masacre se acabó todo. Todo muestra como un hecho de que esto es capaz de terminar con un proceso que lleva tiempo. Muy bien, parece muy acertado y es que una vez salen los paramilitares de muchas zonas o poblaciones, las zonas quedan totalmente en la pobreza absoluta. Y eso es uno de los elementos tristes que ha dejado la guerra, es uno de los elementos más terribles que ha dejado, ser fructífero, querer que su población surja en la economía, llegar unos paramilitares, asesinarlos y terminar con todo este rédito que se daba allí. Dice Andrés Felipe que el derecho más vulnerado es el de la vida y la educación. Excelente, ya que a quienes saben de más es considerado como una amenaza y para ellos es necesario arrebatarle la vida. En El Salado se atentó contra la vida de una maestra precisamente porque a ellos no les conviene que la población se eduque y los maestros son un medio para hacerlo. Muy bien, excelente apreciación. Y es que sí, si uno se educa, empieza a conocer estas cosas. Si uno se forma y estudia y investiga, empieza a conocer estas cosas, pero también es primer objetivo militar y objetivo de asesinar, porque hay que callar las voces de los que quizás pueden contar las verdades en esas poblaciones tan maltratadas por estos grupos al margen de la ley. Diego dice, un ejemplo claro se ve en Cauca,
por el control vienen los carteles mexicanos, esos campesinos deben verse extorsionados para cultivar marihuana, amenazas y control de la gran zona. Bien, de hecho el cartel mexicano en estos momentos está incursionando en Colombia. Es un aspecto muy complejo, muy difícil, que si se llega a extender un poco más, tendríamos problemas muy, muy graves, porque sabemos cómo es la vivencia en México. En cualquier momento se dan tiroteos o masacres, así sea en lo urbano, en lo rural, no hay distinción de este aspecto. Y culminamos con Laura Ortiz, que nos propone esta opinión para ir cerrando ya un poco las intervenciones y obviamente la clase del día de hoy. Podemos comparar esta novela con El Salado, ya que se refleja prácticamente la guerrilla completamente dañada y atroz que desaparece gente y ataca a esta. Hay muerte a sus alrededores, que prácticamente lo que pasa en el pueblo de Salado hay tanta violencia y miedo que este pueblo queda devastado y sin entender qué pasa. Vemos también reflejada la política de nuestro país, que es tan poco sensible, muy bien, ante este tipo de situaciones tan atroces. Pienso que esta novela es otra forma en la que nos reflejan esta violencia del Salado, la de los ejércitos, que es una novela que, como lo dice la compañera Laura, perdón, expresa toda la perspectiva que se da y toda la dinámica que nosotros hemos visto pues de la violencia en Colombia que ha sido y ha atacado tan fuertemente lo político, lo social, lo cultural y pues la muerte y la desazón y la pobreza que deja una vez estos grupos dejan de estar participando allá. ¿Listo? Les agradezco mucho la asistencia, muchachos. Tuvimos una asistencia del 100%, unos aportes bastante significativos. Me alegra demasiado tener estos aportes que ustedes han podido desarrollar en el día de hoy, que todos podamos quizás hablar del tema porque es un tema que nos convoca, porque es un tema que tiene unas consecuencias en nuestras vidas todos los días. Y nada, realmente seguir discutiendo estos temas es muy interesante. La clase de hoy me parece que aprendí demasiado con los aportes de cada uno y pudimos quizás establecer una excelente charla con cada uno de ustedes. ¿Listo? Les agradezco mucho. Por favor, la recomendación de siempre cuidarse, atenerse a las llamados que se están haciendo y básicamente tener paciencia y comprender la problemática que se está dando, que también es una posibilidad para que ustedes y todos reflexionemos, tomemos conciencia y a veces nos acerquemos un poquito más a las familias y a las cosas que suceden, porque de esto hay mucha gente sacando las uñas y que se da uno cuenta que el negocio de la violencia y el negocio que se oportunan en crisis es muy grande para algunos. ¿Listo? Muchas gracias, que tengan un feliz día y nos hablamos Gracias, el profe. próximo lunes. Muchas gracias, muchachos. Hasta Me luego. llamo Luis. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Bueno. Ya,